Quisiera empezar señalando que la universidad, como todo fenómeno social, está definida por la trama de relaciones sociales dentro de las cuales se desenvuelve. Estas relaciones sociales son relaciones de poder, es decir, relaciones de dominación, de explotación y de conflicto. Las relaciones de poder existentes en la vida social se les puede identificar en una de las tareas centrales de la universidad moderna, que ha sido la producción y la transmisión de conocimientos, pues este quehacer no se presenta, como generalmente se cree, como una actividad neutra, libre de valores. Más bien, la universidad, tal como la conocemos, está atravesada por una de las formas más perversas de poder, la colonialidad del saber. Si examinamos la profunda reorganización de la sociedad peruana producida en las últimas 3 décadas, caracterizada por la contrarrevolución neoliberal, podemos advertir cómo se ha venido modificando de manera sustancial los vínculos entre la universidad y la estructura de poder, tanto en cómo el poder produce y reproduce a la universidad, como en el modo en que la universidad se articula con el poder. De allí que la situación y las tendencias que se están produciendo en el conjunto del tejido social constituye el punto de partida del debate y la investigación sobre la universidad, tanto en sus aspectos materiales como intersubjetivos. En la larga historia de la universidad en el Perú, y creo que en el resto de América Latina, es posible reconocer la existencia de tres grandes poderes hegemónicos que han definido la orientación de los modelos dominantes de universidad: la Iglesia, el Estado y el mercado. La Iglesia Católica orientó la universidad colonial. El Estado ha sido el garante de la universidad que surgió con el movimiento de la reforma universitaria. Y el mercado constituye el horizonte dentro del cual se desenvuelve la universidad neoliberal. Desde sus orígenes, la naturaleza de la universidad en el Perú ha sido la colonialidad. Se trataba de una universidad colonial, no solamente porque fue impuesta administrativamente por el poder colonial, pues requería para su funcionamiento contar con una cédula real y una bula papal. Por ejemplo, San Marcos se creó, al igual que la de México, en 1551. ¿No? Además, ¿no?, se trataba de una universidad que buscaba formar a los responsables de imponer a la población conquistada una perspectiva de saber que era considerada como la única socialmente legítima, y de destruir, reprimir y marginar la que estos pueblos poseían. Su tarea fue, pues, la de la universidad colonial, lograr que los dominados aceptaran su inferioridad como algo natural y así producir y reproducir el patrón de dominación centrado en la colonialidad del poder. La Universidad Republicana no modificó la colonialidad de la institución, más bien la consolidó. Su función principal fue la de educar a las élites destinadas a ocupar posiciones de prestigio y de influencia en las estructuras de poder. Sus profesores y alumnos se reclutaban dentro de la oligarquía dominante. Se trataba de una universidad elitista, pues excluía de ella a las capas medias y a las clases populares. Una ideología aristocratizante y señorial orientaba sus estudios, ya que la ciencia y la técnica como actividades autónomas no había logrado imponerse en el trabajo académico. La organización académico-administrativa basada en las cátedras y en las facultades determinaba una estructura jerárquica, vertical y autoritaria de la institución.
Con las luchas del movimiento de la reforma universitaria que se inició en Córdoba en 1918, se fue constituyendo en el Perú, como en el resto de América Latina, con diferentes ritmos y modalidades, lo que podemos llamar la universidad moderna colonial. Una de las primeras reivindicaciones de las capas medias que emergen a la vida social y política del país en los años de la década de 1920 fue la democratización y la profesionalización de la universidad oligárquica colonial. El programa de la reforma universitaria va a sistematizar los intereses de estas nuevas capas sociales y constituirá una de las banderas centrales de la lucha antioligárquica en el país. A pesar de la vaguedad y ambigüedad del movimiento de la reforma universitaria, este buscaba una mayor participación de las capas medias en la vida de la universidad. Este objetivo se traducirá en 3 demandas: el acceso meritocrático a la educación superior, la libertad académica o de cátedra y la autonomía universitaria. De este modo, la lucha por la democratización de la universidad buscaba la remoción de los profesores de la oligarquía que se arrogaban el control de la universidad y la apertura del claustro para lograr la incorporación de las capas medias mayoritariamente excluidas. De otro lado, el movimiento reformista no solamente tenía por objetivo democratizar la universidad, también quería profesionalizarla. Para ello reivindica el mejoramiento de la enseñanza de determinadas carreras profesionales y un decidido apoyo al desarrollo científico y tecnológico que permitiera erradicar la orientación aristocratizante y señorialista de la universidad oligárquica colonial. En el Perú, el modelo de la reforma universitaria, del movimiento de la reforma universitaria, se va a institucionalizar en 3 momentos: entre 1946 y 1950, entre 1960 y 1969, y entre 1983 y el año 2014. En esos periodos se reconocen algunas de las principales demandas del movimiento reformista: la organización académico-administrativa basada en departamentos y facultades, el cogobierno estudiantil, la autonomía universitaria y la gratuidad de la enseñanza. Estas medidas tienen por efecto ampliar el acceso a la universidad de las capas medias y en este sentido posibilitan una democratización de la composición social y del gobierno de la institución. El año pasado, en agosto, se promulgó una nueva ley universitaria, ¿no? Y esta ley recoge algunas de las demandas del movimiento de la reforma universitaria, pero su orientación principal es privatista y tecnocrática. El modelo de universidad moderna colonial, el modelo que surge con el movimiento de la reforma universitaria, entró en un periodo de crisis hacia mediados de los años de 1970. Esta crisis hacía parte de la erosión del patrón de poder moderno colonial que había dominado el planeta en los últimos 500 años. El mundo de las relaciones intersubjetivas se estaba reorganizando profundamente, en particular las estructuras de saber y las instituciones que la producen y la reproducen, entre ellas la universidad. 3 crisis plantean la necesidad de la transformación de este modelo de universidad que surgió con el movimiento de la reforma universitaria. En primer lugar, la crisis de las estructuras de saber eurocéntricas, que básicamente puede ser resumida esta crisis alrededor de la idea de Ilya Prigogine, de el fin de las certidumbres. Es posible señalar 4 perspectivas que apuntan al cuestionamiento de las estructuras del saber eurocéntrico. En primer lugar, el desafío de la epistemología o de las ciencias de la complejidad
al modelo cartesiano newtoniano de ciencia. El segundo cuestionamiento está dado por la teoría del caos como teoría de los sistemas alejados del equilibrio. El tercer cuestionamiento está vinculado a la superación de la oposición entre el sujeto y el objeto del conocimiento, donde se busca un conocimiento que se basa en una relación intersubjetiva. Y finalmente, el cuarto cuestionamiento, quizá el más radical, proviene de la emergencia de las estructuras de saber de los pueblos indígenas y afrodescendientes, que fue marginado por el patrón de poder moderno colonial. La segunda crisis de la universidad reformista se refiere a la inviabilidad de las estructuras institucionales disciplinarias. Las nuevas ciencias, basadas en la epistemología y la complejidad, en el estudio de los sistemas alejados del equilibrio y en la intersubjetividad del conocimiento, y de otro lado, la emergencia de los saberes sometidos de los pueblos colonizados, ya no puede tener cabida dentro de estructuras institucionales disciplinarias. Esta contradicción hace de la crisis institucional una de las más visibles de la universidad, pues su organización corporativa aparece como una camisa de fuerza que no permite el desarrollo de las nuevas formas de producir conocimiento. La tercera crisis tiene que ver con la legitimidad de la universidad moderna colonial. No existe un consenso en la sociedad que reconozca el papel central de la universidad en la producción y reproducción del conocimiento socialmente legítimo. Por un lado, para el capitalismo, que le plantea nuevas exigencias que requiere la redefinición de las funciones de la universidad. Pero el recelo frente a la universidad también proviene de la población que la universidad históricamente ha marginado. Los saberes de los colonizados fueron reprimidos y excluidos por la universidad, que los consideraba ilegítimos, pues no se ajustaban al canon eurocéntrico. En consecuencia, ni los intereses de los sociales dominantes ni los de los dominados se sienten representados por la universidad moderna colonial, la universidad reformista. En esta insatisfacción frente al rol que cumple la universidad en la sociedad se encuentra el estímulo de las fuerzas sociales que buscan reformarla. El primer intento de reorganizar la universidad, que surge con el movimiento de la reforma universitaria, fue llevado adelante por el régimen militar del general Velasco Alvarado, instaurado en 1968. Desde sus inicios, el régimen militar trató de dar una respuesta a la cuestión universitaria. En 1969 promulga el decreto ley sobre la Universidad Peruana, donde diseña una nueva política de modernización autoritaria de la universidad, que se mantendrá en sus líneas principales vigente hasta 1983. El objetivo fundamental que se encuentra en la propuesta del régimen militar fue modernizar el sistema universitario para adecuarlo a las necesidades y exigencias del desarrollo de un proyecto de un capitalismo urbano industrial orientado al mercado interno. Para alcanzar esta meta, el régimen militar va a diseñar un nuevo modelo de organización académica y de gobierno universitario de carácter vertical, burocrático y autoritario. A pesar de las intenciones tecnocráticas y modernizadoras del proyecto del gobierno militar, la universidad no logró mejorar la calidad de la enseñanza ni superar la ineficiencia administrativa. El desfase entre la universidad y la sociedad se hizo más profundo. Además, la propia institución universitaria estuvo atravesada por mayores conflictos al incrementarse la frustración de estudiantes y profesores, tanto porque los estudios terminaban generalmente en el desempleo o en el subempleo de los estudiantes, como por el carácter profundamente insatisfactorio en cuanto a las posibilidades de un desarrollo científico y técnico de los profesores.
El segundo proyecto de reorganización del modelo de la universidad que surge con la reforma universitaria se produjo en la década de 1990. El régimen del presidente Fujimori llevó adelante una contrarrevolución neoliberal que reorganiza la economía, la política y la cultura de la sociedad peruana, cuya consecuencia más perversa fue una creciente reprivatización del poder. La universidad no fue ajena a esas transformaciones. En 1996, el régimen fujimorista promulgó el decreto legislativo 882, que denominó Ley de Promoción de la Inversión Privada en Educación, que posibilita la organización de la universidad y del conjunto del sistema educativo con criterios empresariales, donde la ganancia se presenta como la finalidad explícita de esas instituciones. Poco a poco los otros tipos de universidad, la universidad pública y la universidad sin fines de lucro, también se están orientando según la lógica del mercado. Entre 1997 y el año 2012 se crearon 79 universidades, 56 privadas y 23 públicas. En la actualidad existen 137 universidades, de las cuales 51 son públicas y 86 privadas. De estas universidades privadas, 64 se han creado de acuerdo al decreto legislativo 882, es decir, como universidades empresa. La matrícula universitaria también ha crecido explosivamente. En 1990 estaban matriculados 359.000 alumnos y en el año 2013 la matrícula creció a cerca de 1 millón de estudiantes. Además, este crecimiento ha favorecido ampliamente a la universidad privada, en particular a las universidades con fines de lucro. En 1990, el 65% de los alumnos estaban matriculados en las universidades públicas y el 35% en las universidades privadas. En el año 2013 se invirtió esa proporción. El 34% de los alumnos estaban matriculados en las universidades públicas y el 66% en las universidades privadas. El modelo neoliberal está redefiniendo la universidad por lo menos en dos sentidos. En primer lugar, mediante la mercantilización de los conocimientos, convirtiéndolos en medios para obtener ganancias, y de los profesionales, transformándolos en lo que el neoliberalismo ha impuesto como capital humano. En el primer caso, en el caso de los conocimientos, la reconversión neoliberal de la universidad se orienta a imponer un cambio en el quehacer universitario para insertarla en el capitalismo cognitivo, que convierte el conocimiento en una actividad mercantil, abandonando los ideales humanistas de la universidad moderna. Esta transformación, que toma al mercado como modelo de la educación, va a modificar la práctica pedagógica, la investigación y el propio desenvolvimiento de los profesores y de los alumnos. En el segundo caso, se sostiene el uso instrumental de la enseñanza universitaria, según la exigencia de la formación del llamado capital humano. Nunca como antes, como ahora, el trabajo es considerado como una mercancía disponible para todo uso, cuya finalidad está determinada por su rentabilidad. Para eso el profesional debe demostrar que es empleable. Este neologismo neoliberal, la empleabilidad se convierte en la razón de ser del quehacer universitario. En segundo lugar, el neoliberalismo en la universidad redefine su carácter al convertirla en una empresa orientada a la obtención de ganancias, para lo cual se busca racionalizar los costos al disminuir los pagos a sus asalariados, a los profesores y a los empleados,
e incrementar los ingresos con las pensiones de los alumnos, a los que se considera sus clientes. Para el capital se trata de convertir a la universidad en una empresa que permita avanzar en la incesante acumulación de ganancias. Este proyecto neoliberal de la universidad implica, de un lado, la creciente disminución de la inversión del Estado en la universidad pública, que se traduce en su crisis financiera, y de otro lado, en la mercantilización de la universidad, para lo cual se busca que funcione a la manera de las empresas. Un aspecto característico de la universidad neoliberal es la lógica de la acreditación, o también la de los rankings del desempeño de las universidades. Los parámetros y criterios utilizados para determinar la calidad académica están vinculados con las estructuras de saber eurocéntricas y son impuestos por aparatos burocráticos de evaluación que responden a la lógica del capital y del mercado. Además, es necesario considerar cómo la lógica del mercado está destruyendo el sistema de la educación superior y legitimando nuevas formas de división social en una sociedad cada vez más polarizada, dividida por el muro del conocimiento, pues en esta era fundada en recursos inmateriales, saberes, informaciones, comunicación, se instala y crece la separación entre los calificados, los que tienen el acceso al conocimiento que cuenta, y los no calificados, los excluidos de tal acceso, los que no cuentan, un nuevo subproletariado del capital, o como dice José, un grupo precarizado. La consecuencia perversa de este proceso, por la reducción imparable de la demanda del mercado de trabajo altamente calificado, es el incremento de la desocupación y subocupación de los profesionales universitarios. Finalmente, el modelo neoliberal está modificando los valores que han regido la vida universitaria. La educación, en particular la educación universitaria, se ha convertido en un campo privilegiado de una cultura individualista, el instrumento clave para triunfar en la era de la competitividad. Más que una cultura de la solidaridad, una forma de vivir juntos y con los otros, ha devenido una cultura de la competencia, de la lucha abierta por triunfar sobre los otros. Este individualismo desenfrenado, del cual la corrupción no es más que una de sus consecuencias, está erosionando el tejido social y está poniendo en riesgo nuestra existencia como sociedad. Dos opciones están emergiendo como alternativa al modelo neoliberal de universidad. La primera opción es la que propone el modelo desarrollista de universidad y se presenta como la lucha por lo que algunos han denominado la segunda reforma universitaria, que estará centrada ya no tanto en la democratización del claustro, como fue el planteamiento central de la reforma de Córdoba, sino en la elevación de la calidad académica, entendida según los criterios del episteme eurocéntrico del conocimiento, y una formación profesional de orientación tecnocrática, con lo cual se profundiza y se reactualiza la colonialidad del saber. La segunda opción es la que está orientada a la descolonialidad de la universidad, esto es, al cuestionamiento radical de la colonialidad, modernidad de la universidad. Se trata de cuestionar a una universidad que desde sus orígenes excluyó tanto a las poblaciones que fueron colonizadas, consideradas humanamente inferiores, como a sus modos de conocer y a sus saberes en virtud de la hegemonía de la epistemología eurocéntrica. Este cuestionamiento pasa por tres principios que permitan avanzar hacia la descolonialidad de la universidad. Primero, la superación de la hegemonía de las estructuras eurocéntricas de saber. Segundo, la superación de las estructuras institucionales disciplinarias. Y tercero, por el diálogo entre el saber académico
y los saberes de los pueblos subalternizados por la colonialidad del poder. La descolonialidad de la universidad requiere necesariamente de un fundamento moral que señale el horizonte hacia donde deberá estar encaminada. Si su núcleo central está dado por la producción y reproducción de las relaciones de solidaridad social, es necesaria la investigación del ordenamiento social al que debe apuntar. Y existen razones suficientes para considerar el bien vivir como un horizonte histórico de futuro al que la universidad debe dirigirse. De manera todavía embrionaria y dispersa se está desarrollando una tendencia en la sociedad peruana que ambiciona la descolonialidad del poder. Se trata de un proceso implicado en el desenvolvimiento milenario de los pueblos indígenas y de un proyecto que tiene como centro el bien vivir, como horizonte histórico de sentido. Un complejo de prácticas sociales orientadas a la producción y a la reproducción democrática de una sociedad democrática, como señala Aníbal Quijano. Se trata de una racionalidad diferente a la racionalidad instrumental eurocéntrica, sobre cuya base se desarrolle la solidaridad entre los seres humanos y la armonía entre los seres humanos y la naturaleza. Esta perspectiva pone en evidencia la vigencia y trascendencia del pensamiento de José Carlos Mariátegui. En él se encuentran los puntos de partida para un análisis crítico, no eurocéntrico, de la realidad social y su transformación. En el periodo de transición, de caos sistémico en el que estamos viviendo, la obra de Mariátegui, leída de manera defetichizada, es sumamente fructífera para avanzar en el proyecto de la descolonialidad del poder. El pasado incaico, escribió Mariátegui, ha entrado en nuestra historia reivindicado no por los tradicionalistas, sino por los revolucionarios. En eso consiste la derrota del colonialismo. La revolución ha reivindicado nuestra más antigua tradición. A esta antigua tradición Mariátegui la denominó comunismo incaico. No se trataba, sin embargo, de volver al pasado precolonial, sino de entender las raíces indígenas del futuro. En este sentido, sus reflexiones sobre el socialismo indoamericano como proyecto de reconstitución del sentido histórico de la sociedad peruana puede vincularse con las actuales propuestas de los pueblos andinos y amazónicos del bien vivir. El núcleo central de este proyecto está dado por la descolonialidad de las relaciones de poder que se establecieron con la conquista europea de lo que sería América. En conclusión, la descolonialidad de la universidad hace parte importante del proyecto de descolonialidad del patrón de poder moderno colonial. Constituye un ámbito de disputa del poder de producir e imponer la manera legítima de saber y de conocer y de establecer el sentido de la existencia social. Como todas las relaciones de poder, también en el mundo de las relaciones intersubjetivas se producen resistencias y conflictos. Dependerá de las fuerzas sociales que luchan por un sistema histórico más democrático e igualitario, lograr el cuestionamiento de la hegemonía de las estructuras de saber eurocéntrico y de las instituciones como la universidad que lo produce y lo reproduce. Bueno, muchas gracias.